Esta es fuerte. Bueno, Soy el primero en escupir a la pobreza. Detesto la mentalidad de pobre. Además, eso no significa que no piense que si tu autoestima la rige algo externo, como los dígitos en tu cuenta del banco, tu coche, tus abdominales o tu pareja, eres un ignorante y un desgraciado. ¿Estabas enfadado ese día? ¿Tenías alguna emoción por dentro? no, escupo a la pobreza porque me parece que vivimos en un mundo que romantiza mucho la pobreza. Romantiza mucho no, yo vengo de una familia, mi padre se levantaba a las 3 de la mañana para no sé qué, ta, ta, ta. Y, y creo que em, se puede crecer sin necesidad de tener una historia terrible. O sea, parece que vivimos en un mundo donde todo el mundo ha leído a Joseph Campbell y trata de tener un viaje del héroe en el que, no, yo iba bien hasta que lo perdí todo y de repente... No, 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 no. A ver, mira, me gusta esta cita porque los cínicos, que es una filosofía que hemos hablado antes, escupían a la pobreza. Y se habla mucho de desmerecer al dinero, se habla mucho de desmerecer al prestigio y me parece que en un mundo, sobre todo, donde las personas tienen una autoestima en función del número de dígitos que tienen en una cuenta del banco, y esto me viene a la historia de un avaro que vendió todas sus propiedades para tener un lingote de oro y sentirse rico. Y era un tipo que al tener un lingote de oro se sentía rico, iba por la calle con la cabeza muy alta. Iba por la calle con la cabeza muy alta. Y lo que hizo fue esconder ese lingote de oro en su jardín. Escondió ese lingote de oro en su jardín y él iba todos los días a trabajar para seguir en un futuro teniendo más riqueza, en un futuro teniendo más riqueza, y él iba siempre pavoneándose con mucha autoestima, hasta que un día fue a revisar su lingote y se dio cuenta de que su lingote no estaba. Y él de repente perdió su autoestima y empezó a sentirse inseguro y empezó a sentirse mal consigo mismo y empezó a sentirse como un desdichado. Entonces fue a buscar un sabio y le dijo, mira, ¿ves ese peñasco gris que tienes a tus pies? Lo vas a enterrar donde tenías ese lingote de oro y te vas a comportar exactamente como te has comportado la semana pasada. Entonces vivimos en un mundo que es un mundo muy idealista. Un mundo idealista significa que estamos en un mundo donde las personas no se comportan en función de lo que ven, sino en función de lo que piensan. ¿Qué significa esto? Que esta misma persona, que ahora mismo podemos decir, pues qué idiota, ¿no? Que se estaba comportando con autoestima solo porque tenía un cacho de metal en su jardín. Podemos creer esto, pero muchas personas se comportan con mayor o menor autoestima en función de los dígitos que tiene una cuenta del banco. Ah, tengo 2 dígitos en la cuenta del banco y me siento muy mal. Ahora tengo 5, me siento un poco mejor. Ahora tengo 7 cifras y ya me siento bien. Pues eso es un idiota. Pero es que es lo mismo si lo haces porque llevas un estilo, porque llevas una ropa, o porque llevas un reloj, o porque tienes determinado coche. Es porque estás dejando que tu bienestar y tu autoestima dependa de algo externo. Por tanto, yo escupo a los pobres porque son pobres no porque ellos quieran, sino porque el estado natural del ser humano es la pobreza. O sea, tú naces sin nada. Si te sientes desdichado por ser un pobre, eres un idiota. Porque esto es estado natural. O sea, ¿qué pretendías? ¿Nacer ya con un Rolex y con una mansión? ¿Entiendes? Es absurdo. Entonces, yo escupo a la pobreza porque no puedes permitir que algo externo determina cómo tú te sientes. Entonces, los cínicos eran personas que criticaban a aquellos que pedían limosna. Los cínicos eran aquellos que también criticaban a aquellos que adulaban y lamían el culo a otros por unas pocas monedas o por un cargo, porque les consideraban unas sucias ratas. Entonces, el punto es que ¿eran ricos los cínicos? Si Diógenes no tenía ni un cuenco para beber agua porque bebía agua con las manos. No era una persona que fuese rico a nivel material, era una persona autárquica, era una persona que dominaba la encratella, era una persona que no necesitaba nada externo. ¿Por qué? Porque sabían, como cuenta Siddhartha también de Hermann Hesse, ayunar, meditar y esperar. Eran personas que no necesitaban nada externo, no tenían que rebajarse. Entonces yo quiero recuperar un poco esta filosofía, porque está muy bien el estoicismo. Sin embargo, el estoicismo no invita tanto a la acción. Parece que tal cual se está vendiendo es una filosofía muy pasiva,
Entonces, cuando te pasen las cosas, cuando te pasen las cosas, cuando te pasen las cosas. Es lo contrario, ¿no? Y no me parece que la vida sea tanto de que te pasen las cosas, sino también de generar tú una acción en el mundo. Y escupir a la pobreza o escupir a la riqueza también es un tipo de acción. Y es una acción desde la indiferencia. Y es como, no me sorprende, no me importas con tu humildad. No me importas con tus bienes materiales. Te trato igual a ti y al otro. Porque lo que más me importa es cómo tú te comportes. Y cuando digo humildad, no se malinterprete a un sentido del autorrespeto o de la frugalidad, sino humildad me refiero a que no persigas algo grande. O sea, que me da lo mismo. Porque lo importante es el comportamiento en el día a día. Porque si tú te das cuenta que es el comportamiento quien determina cómo te van, no es el hecho, no es tanto lo que se pueda creer. Es que es un tema mucho más complejo, ¿no? O sea, el resultado que tenemos está mucho más determinado por cómo nos comportamos. Nuestros resultados materiales están mucho más determinados por nuestro comportamiento, por nuestra actitud. Mucho más que qué. Mucho más que por... Para que sepamos con qué lo estás comparando. ¿Con la suerte, por ejemplo? Si existiera. Sí, que por la aleatoriedad que estamos hablando. Porque muchas veces se le da mucha importancia a la genética, se le da mucha importancia al entorno, se le da mucha importancia a ciertas cosas que sí que tienen relevancia. Pero lo que va a marcar la diferencia es nuestro comportamiento. Por ejemplo, habrá personas que tengan muchos medios para recibir lo que se supone que es una buena educación, pero no lo estén aprovechando porque no tengan ese carácter. Y en cambio vemos a personas que no tienen esos medios, pero tienen ese carácter. Y sobre todo, yo entiendo que ese discurso pueda tener mucho peso en sociedades pues más antiguas. ¿Qué discurso? El discurso de lo importante es el entorno. En el sentido de lo importante es tener, ¿cómo se dice? Pues un cierto dinero en la cuenta, que vayas a cierto colegio, que vayas a cierta universidad. Pero a día de hoy, un niño en Perú que tenga conexión a internet y más intención, y más dedicación, y más constancia, puede salir mucho más preparado que un niño que venga del barrio de La Moraleja, que tenga todos los bienes y recursos de sus padres, que le apunten a tenis, a bádminton, a inglés, y tenga un profesor particular. Porque yo lo veo, yo tengo familiares que tienen recursos, que lo dan todo por sus hijos, invierten en profesores, invierten en colegios, invierten en clases, y los niños no ponen los medios porque no tienen hambre. Hace poco me gustó una entrevista que vi de Cristiano Ronaldo que decía que su hijo no tenía hambre, que tenía todos los medios del mundo para tener éxito, pero decía, mi hijo es muy distinto a mí porque mi hijo no tiene hambre, lo tiene todo. Y eso hace que no tenga ilusión por las cosas. Y hay gente que dice, es que si yo tuviera lo que tú... No, cabrón, es que no importa. Lo que importa es el hambre que le pongas a las cosas. Es las ganas. Mira, Napoleón Hill es un libro que a mí me impactó mucho. En su libro Piensa y hazte rico. Que es el segundo libro más vendido del mundo después de la Biblia. Wow, bueno, no sabía, pero no me extraña. Yo saqué una conclusión que me encantó de ese libro, y es que la fuerza de un hombre reside en la intensidad de su deseo. O sea, cuando tú anhelas algo con todo tu ser, te dejas el culo. Cuando tú dices, yo me quiero poner en forma, y lo anhelas de verdad, ¿te pones en forma? Porque lo deseas de verdad. Porque lo deseas de verdad. Entonces, ¿qué haces? Pero lo que pasa es que... Pero eso no significa que necesites eso para... No, pero una para barra de Kant dice el deseo es... un contrato de infelicidad contigo mismo hasta conseguir aquello que deseas. Y no te refieres a eso, ¿no?
a ese A tipo mí- de deseo, no, ¿no? yo me refiero al deseo de algo de verdad. De que quieres que Entonces, depende, yo creo que, como hemos hablado antes, ¿no? Depende mucho del desde dónde. Sí. Entonces, Esa es la clave. ¿desde dónde? O sea, ¿nace el deseo de superación o nace del dolor? ¿Entiendes? Vas a llegar a ambos resultados. Uno vas a sentirte que cada día te estás superando y en otro vas a decir, quiero dejar de estar así. Vas a llegar al mismo punto, pero para mí es entender que el desde dónde marca mucho. Por eso, eh, este tipo de conversaciones son muy complejas como para ir como estamos haciendo, ¿no? Ir cambiando de un tema a otro y cambiar la línea. Entonces, la persona que esté escuchando esto, si no tiene un nivel de estar acostumbrada pues, a esta dinámica, Ujú. puede estar siendo confundida porque son temas muy variados. Estamos hablando de un anhelo y un deseo desde la carencia, un deseo desde la abundancia, ¿no? Habría que hacer como una especie de manual para entender a veces muchos conceptos.